Yo mismo. Ajá. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de técnicas educativas, por ejemplo, la preparación de sociodramas, sesiones de títeres. Ahí está. Bien. Vamos a hablar de sociodramas, psicodramas, en qué consiste, cuál es la diferencia entre ellos, la forma, cómo nos puede ayudar en el trabajo los sociodramas. De repente ustedes cuando han estado en el colegio han hecho sociodramas, ¿no? Han escenificado alguna situación, algún caso, de repente como un teatrito han hecho en el aula y han escenificado algo, ¿ya? Entonces, los sociodramas te ayudan muchísimo en este tipo de brindar, por ejemplo, llevar un mensaje, ¿no? En el caso de que tú estés brindando educación a un determinado grupo de personas en alguna comunidad o algún lugar, el sociodrama es una de las técnicas educativas que te van a ayudar muchísimo. Ahí en la plataforma yo ya les he colgado varios sociodramas, les he puesto varios URL para que ustedes los vean, videitos, ¿ya? Visualícenlos, son muy buenos y les va a ayudar muchísimo para que quede la idea completa y aparte de que la próxima que ya viene el examen, ya se estén preparando para ello. Bien, aquí por ejemplo vamos a hablar de todas las personas nos constituimos a partir de roles, ¿no es cierto? Roles que desempeñamos en la vida real, ¿no? Desde los más primitivos, de diferentes formas, ¿no? Bien, el psicodrama viene a ser un proceso de exploración, modificación y creación de roles de un protagonista particular. Ya, este es un método para intervenir, por ejemplo, sobre relaciones interpersonales entre los grupos o las relaciones existentes dentro de un grupo determinado. Aquí se refiere, en todo caso, a valores universales, por ejemplo, ¿ya? El protagonista es siempre el grupo, o sea, en un psicodrama el protagonista es siempre en un grupo, ¿ya? Nunca el individuo quien posee los elementos colectivos del propio rol que representa, o sea, no es personal ni individual, es el grupo el que representa, ¿bien? Entonces aquí el operador o director, digamos aquí, va a facilitar que el grupo protagonista exprese sus acciones, sus sentimientos, ¿no? Sus representaciones, sus percepciones, ¿no? Que pueda operar sobre las mismas. O sea, el director del grupo u operador, así también se le llama, él va a ayudar para que el grupo protagonista pueda expresar todas sus emociones y sentimientos, sus percepciones, ¿no? Bien, entonces aquí también vamos a ver que en este punto también requiere que el coordinador o director, el que dirige a este grupo, tenga especial entrenamiento en esta temática práctica y conceptual, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también se requiere manejo de sus conceptos, desarrollo de habilidades, ¿no? De habilidad práctica para su aplicación acerca de este psicodrama. Y bueno, con estos requisitos, por ejemplo, la posibilidad de un director para dirigir sociodramas, ¿ya? Solo requerirá la presencia del grupo, un espacio para el despliegue del mismo. Cuando se refiere a un espacio, se refiere como a un ambiente donde se va a realizar ese sociodrama, ¿no? Es como un pequeño teatro. El grupo lleva la temática de qué se va a tratar, o sea, qué van a significar y qué personaje van a desempeñar cada uno de los protagonistas. Aquí lo importante es que el grupo lleve un mensaje al público al cual se están dirigiendo. Entonces, esto es muy interesante.
Aquí ustedes van a ver, por ejemplo, entre las diferencias que hay entre un psicodrama y un sociodrama. Un psicodrama, por ejemplo, es un método de acción profunda, ¿ya? Relativo a las relaciones interpersonales y a ideologías muy particulares. En cambio, en el sociodrama, ustedes van a ver, viene a ser un método de acción profunda relativa a las relaciones intergrupales y a las ideologías colectivas. O sea, el psicodrama se refiere a ideologías muy particulares y el sociodrama a ideologías colectivas, o sea, de grupos, ¿ya? Aquí en el psicodrama, el protagonista, ¿quién es? El individuo, ¿ya? Y en el sociodrama, mire, el protagonista viene a ser el grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todo el grupo en conjunto trabaja en equipo para llevar un mensaje a nuestro público o al grupo que tú estás dirigiéndote en este mensaje, o sea, cómo lo estás educando o qué mensaje le quieres llevar. En el psicodrama, ¿ya? El protagonista trata de resolver sus conflictos intrapsíquicos y relacionales, o sea, es algo muy, muy de él, muy particular, muy personal. En el sociodrama, el protagonista trata de resolver los conflictos intra o intergrupales. ¿Se dan cuenta? Aquí el protagonista trabaja con grupo, ¿ve? O sea, aquí no es algo particular, sino es todo el conflicto, lo tienen que resolver el grupo, ¿bien? En su integridad. En el psicodrama, por ejemplo, vamos a ver que el protagonista representa el drama desde los componentes individuales de los roles. Aquí en el sociodrama, el protagonista es el portador de los componentes colectivos del rol. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces vamos a hablar que, por ejemplo, aquí en el psicodrama, hablamos de roles psicodramáticos, ya que el foco de atención está en los elementos privados, personales. Y en el sociodrama, hablamos de roles sociodramáticos, ya que el foco de atención está en los elementos colectivos, ¿no? O sea, de todo el grupo. A ver, por ejemplo, aquí el sociodrama tiene el fin de explorar, ¿no? El fin de explorar mediante la escenificación de situaciones, los roles que se juegan en colectivos humanos. Por ejemplo, aquí vamos a ver que esto es un abordaje clínico de los colectivos humanos, porque mediante estas representaciones, los colectivos pueden, por ejemplo, autoobservar en acción sus percepciones y los distintos roles incluidos en la misma. Bien, facilitando su aceptación o pueden modificar, ¿no? O su modificación, ¿ya? El sociodrama tiene el fin de explorar mediante la significación de ciertas situaciones, a través de los roles que se juegan en los colectivos humanos. O sea, el sociodrama es más interactivo. Y para permitir correcciones en los mismos y posibilitar la creación de nuevos roles también adecuados para las personas que componen esos colectivos. O sea, el sociodrama es muy didáctico, es más ameno, es más moldeable, digamos, porque tú lo puedes ir adaptando de acuerdo a la situación y a los roles que van a desempeñar cada uno de los personajes, ¿ya? Tiene como objetivo fundamental profundizar el conocimiento de dicha realidad a la cual tú estás realizando o tratando de escenificar. Bien, difundiendo de manera crítica aquello que el grupo vive como modo natural de existencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí es el grupo, ¿ya? Es un instrumento muy privilegiado porque aquí hay las modalidades participativas de todos, ¿no? A través del proceso de enseñanza-aprendizaje y para abordar y educar a protagonistas colectivos. O sea, es un instrumento, es una técnica educativa que a través de las modalidades participativas de sus componentes o de sus personajes y a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tú puedes abordar y educar a los protagonistas colectivos, ¿no? Es decir, al grupo, por ejemplo,
a la comunidad a la cual tú te estás dirigiendo, o al público al cual te estás dirigiendo. ¿Bien? Por ejemplo, estos se deben adecuar a lo que el colectivo está requiriendo. O sea, primero, tú puedes significar una situación, pero viendo que en esa comunidad qué problemática hay, y tú lo puedes escenificar, ¿no? O sea, para poderlo llevar y que estas personas se den cuenta a través de esta escenificación cómo poderlo plasmar en la vida real, digamos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de una escenificación para dar solución a un problema que esté presentando la comunidad, ¿se dan cuenta? Entonces nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Es un excelente instrumento de trabajo, y porque también nos permite poner en acción las relaciones compartidas por un grupo determinado, ¿ya? Y posibilita al mismo tiempo que el grupo pueda operar sobre ellas. ¿Ven? Muy bien. Okay. A ver, busca ayudar en ciertas situaciones, ¿no? O sea, porque en sí, de eso se trata, ¿no? Bien, la realidad de un sociodrama, ¿no? O sea, la realización de un sociodrama es que busca ayudar en situaciones de conflicto entre culturas, por ejemplo. Por ejemplo, de grave inadaptación, de problemas intra o intergrupos que puedan presentarse en esa comunidad. También a través de condicionamientos en las relaciones interpersonales opresoras de la flexibilidad en las mismas. Por ejemplo, también de la falta de información, ¿no? de ciertos problemas. Por ejemplo, si en la comunidad se está presentando problemas de consumo de drogas ilegales, etcétera, ¿no? Existentes en el momento de su realización. Esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, el grupo opera, sí, por ejemplo, facilita una percepción más compartida por el colectivo, ¿ya? Aquí lo importante es que el equipo del sociodrama tiene que conocer la realidad de la comunidad a donde ustedes se está dirigiendo este sociodrama, ¿no? Ver qué problemática tienen y de esa manera significarlo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que el grupo representa escénicamente y observa. Por ejemplo, el conjunto de los vínculos que lo constituyen, la manera en que esos vínculos se viven. Y cuando el grupo juega con lo que repite a diario, por ejemplo, pueden aflorar situaciones de manera más verosímil de cualquier relato sobre ellas, o sea, de situaciones más verdaderas, ¿no? Más realistas que cualquier relato sobre ellas. Aquí viene a ser un dispositivo económico cuyo único requerimiento indispensable es la participación de por lo menos un operador entrenado, que será el denominado coordinador o director. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber siempre alguien que dirija. Ahí se le puede llamar un coordinador o director de ese grupo. Por ejemplo, también puede utilizarse como tecnologías de intervención, ¿ya? Especialmente en capacitación y educación. Ayuda muchísimo. Como así también en la clínica psicológica, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, un denominador común en la realización de los psicodramas, por ejemplo, tratándose de los psicodramas, es la toma de conciencia ante cierta problemática, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, los participantes se encuentran para jugar los mismos papeles que se juegan en el grupo, pero transformando a esos papeles en roles que pueden ser intercambiados e incluso modificados en este intercambio. Bien,
Y aquí vamos a visualizar que cuando el grupo, por ejemplo, juega con lo que repite a diario, afloran situaciones de manera más verdadera que cualquier relato sobre ellas, que ya lo hemos dicho esto de aquí, lo cual va a facilitar muchísimo el trabajo. Aquí los roles se despersonalizan para volver a encarnarse en el mismo escenario, ¿ya? Entonces, da la oportunidad de actuar, ¿no? Todo lo cotidiano, fuera del contexto cotidiano, ¿no? Intercambiando roles reales. Y cuando el grupo juega con lo que repite a diario, afloran situaciones de manera más verosímil que cualquier relato sobre ellas. Todo el proceso aquí comienza y termina en el tiempo previamente pactado de trabajo de conjunto. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes pueden hacer un sociodrama dirigido, por ejemplo, si es a un grupo de jóvenes adolescentes, ustedes podrían escenificar una situación que suele presentarse en los jóvenes adolescentes, ¿no? A ver, por ejemplo, de repente puede ser una temática con respecto a educación sexual, puede ser una temática sobre problemas de enfermedades de transmisión sexual, o tal vez embarazo en adolescentes, que son temas que lógicamente están relacionados con ese grupo etario. Esto es muy importante porque cuando tú escenificas algo lógicamente relacionado con una realidad de esa comunidad, entonces es más fácil que tomen las personas conciencia y más interés en ciertas situaciones que se suelen estar presentando. Cómo solucionar o cómo prevenir ciertos problemas que suelen presentarse también, ¿no? Todo este proceso comienza y termina en un determinado tiempo previamente pactado de trabajo en el equipo o en conjunto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, las condiciones estipuladas, vamos a ver, protegen también a los participantes, ¿ya? A los participantes de esta actividad. Por ejemplo, ayudándolos a restringir los roles y vínculos a explorar, ¿no? Ahí les va a ayudar muchísimo. Bien, aquí, por ejemplo, restringiendo los roles y vínculos a explorar. Bien, también permitiendo solo el despliegue y exploración de aquellos que tengan pertinencia para este ámbito social común. Aquí en este punto, por ejemplo, vamos a ver. Aquí vamos a ver que la exploración de roles vinculados a otras matrices, por ejemplo, identidad familiar, etcétera, esto está contraindicado ya que la definición del colectivo como protagonista admite solo a los roles que se actúan en el seno de tal colectivo, o aquellos que vinculan a ese colectivo con otros, ¿no? Las escenas particulares, por ejemplo, privadas, íntimas, que exceden a los roles sociales compartidos, no tienen lugar en el sociodrama. ¿Okay? Por ejemplo, toda esta limitación cumple de doble función, por ejemplo, de concentrar la atención y el accionar sobre el hacer común, ¿no? Del grupo, proteger la intimidad de todos los participantes. Bien, aquí también vamos a tener ciertos instrumentos que te va a ayudar en este trabajo. Se requieren de 5 instrumentos. Estos son, por ejemplo, 1, el escenario. ¿Qué es el escenario? El escenario
se requiere de tener determinada espacio, un espacio, ¿no? En una habitación, en un lugar, ¿ya? Ya sea de forma previa o en el momento del trabajo con acuerdo de los participantes. Lo arreglan bonito, el escenario es el espacio en el que tú vas a desplegar la actuación de los roles y los integrantes del colectivo, ¿no? O sea, convertido en actores de sus propios roles, solo necesitan tener un espacio en el que podrán desplegarlo como si lo estuvieran haciendo en serio, ¿no? O sea, como en la vida real, ¿no? Entonces, el escenario es, por ejemplo, entonces es el primer instrumento, ¿ya? El escenario viene a ser el espacio, viene a ser el primer instrumento o elemento indispensable para el despliegue sociodramático. Podríamos decir que se trata de un espacio de juego, puede ser, mediante el cual podemos a salvo nuestra identidad, ya que al mismo tiempo podemos ser otro o también de otras maneras, ¿no? Entonces aquí también vamos a ver que gracias, por ejemplo, a esta delimitación de ese espacio podremos explorar otras posibilidades o alternativas que les va a favorecer y referir cómo lo van a realizar, ¿no? Puede ser un escenario clásico, puede ser también un escenario teatral o un espacio dentro del hábito en el que tú vas a trabajar. Otro punto, otro instrumento importante es el protagonista, ¿no? Es tú, por ejemplo, ¿no? El protagonista, aquí, por ejemplo, vamos a ver que, como ya dijimos, en el sociodrama, el protagonista es el grupo, ¿ya? El grupo que tú diriges o con el que tú estás trabajando. Ahí, por ejemplo, todo lo que se despliegue, por ejemplo, escena de roles, vínculos, tener relación con este colectivo, o sea, con todo el grupo. Sin embargo, al ponerse en acción el proceso de despliegue de escenas, tendremos un desdoblamiento de funciones. Algunos propondrán, por ejemplo, y desplegarán alguna escena, enunciarán roles participantes, serán también momentáneamente el centro de atención o de acción. En ese momento, siendo los protagonistas transitorios de una escena que estén ahí realizando, representarán activamente el protagonismo del grupo. Otro instrumento importantísimo aquí es el director, como ya lo habíamos dicho, ¿no? El director o coordinador se trata de alguien entrenado, tiene que ser una persona que esté preparada tanto en la tecnología o en lo que nos estemos ocupando, ¿no? O sea, qué tema estamos realizando o nos interesa. Su función de este señor director es facilitar el despliegue de todos del grupo, los protagonistas, siendo a la vez él el responsable del cumplimiento de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, que él va a ver que incluyen estas condiciones tanto el acuerdo con respecto a lo que se explorará o también como aquello que queda fuera de exploración, ¿no? Muy especialmente en los roles personales no vinculados al espacio social compartido. ¿Ya? Entonces, el director es responsable de toda esa tarea, incluso cuando la tarea sea evitada por el grupo. Él es el que facilitará el accionar, ¿no? El trabajo en conjunto, que cada personaje desempeñe su rol en escena. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que exista este director. También tenemos a otro instrumento muy importante como número 4, los yo auxiliares. Aquí, por ejemplo, ellos, en momentos en que una escena requiere el juego de más roles que participantes disponibles, para la misma se podrán incorporar auxiliares, ¿ya? Sean estos personal entrenado para esta función o integrantes del grupo que inicialmente no participaban de la misma. ¿Se dan cuenta? Auxiliares son personas que pueden integrar ese grupo en equipo. Tenemos también otro instrumento importantísimo que es el público, porque es lógico, es el grupo al que nosotros nos estamos dirigiendo y al cual queremos llegar este mensaje, ¿verdad? El auditorio, el público en general. En este caso, pues se trata de la comunidad que está invitada a ver esa significación. Aquellos, por ejemplo, de este público que en algún momento en forma permanente participan de la actividad, lógicamente, como observadores, los invitados, ¿no? Tienen en esta función la responsabilidad
de devolver al conjunto del grupo sus vivencias desde afuera, ¿ya? El juego, el desafío de compartir y de haber observado la escena. O sea, el grupo, cuando termina la escenificación, también participa, ¿no? Brindando su opinión con respecto a lo que ellos han visto en la escenificación. Bien, también vamos a visualizar que existe un desarrollo, ¿no? De este sociodrama, ¿ya? Pero como sabemos en la metodología, pues existe un director, el coordinador, ¿no? Miembros del equipo multidisciplinario o interdisciplinario, el público y todas las personas, lógicamente, tienen que llevar a facilitar la comunicación de esta escenificación, un lenguaje, a través de un lenguaje sencillo, coloquial, habitual y comprensible, ¿ya? Para todos. Entonces se prepara todo cuidadosamente a través de ensayos, eso es muy importante, hay que ensayar para cómo se va a trabajar, cómo se va a escenificar, ¿no? Los roles. En el desarrollo del sociodrama, por ejemplo, vamos a ver el establecimiento del contexto dramático. Aquí, por ejemplo, vamos a ver al, al director, ¿no? Que presenta su metodología de trabajo, al grupo, cómo utiliza las técnicas y cómo trabajan ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el grupo se preparó, ¿ya? Aquí el grupo se preparó para el surgimiento de los papeles que van a desempeñar y los conflictos existentes en el tema de trabajo. Se definió también, se delimitó y construyó el espacio imaginario, que es el escenario, y finalmente se inició todo el proceso, el maquillaje, el vestuario, todo lo que se necesita para poder escenificar cada uno el rol que le toca desempeñar, ¿ve? Entonces, para realizar todo lo que es el desarrollo del sociodrama, ¿ve? Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, ¿qué etapas de la dramatización, por ejemplo, no? Vamos a ver que con el establecimiento del contexto dramático comienza la etapa de dramatización propiamente dicha, o sea, el teatro mismo, digamos, ¿no? La escenificación. Esta debe ser dividida en 3 escenas distintas de una misma problemática. Por ejemplo, la duración, ¿no? Idónea, se recomienda un máximo de 30 minutos. Por ejemplo, 10 minutos para cada escena. En esta fase es donde emergen los papeles sociodramáticos. Se suma el lenguaje corporal. Esto es muy importante, jovencitos. Miren, los humanos expresamos más a través de nuestro lenguaje corporal. Más que con las mismas palabras, así como me estoy expresando. Tú dices más con tu cuerpo, o sea, el lenguaje corporal, que con las mismas palabras. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Aquí, esto del lenguaje corporal, gestual, al verbal, por ejemplo, el grupo no relata, sino que actúa. ¿Se dan cuenta? Porque es fácil, por ejemplo, escenificar una persona, imagínense una persona que esté agotada, ¿no? Que ha venido del trabajo y que está cansada. Se me imaginan como cuando ustedes llegan del trabajo, ¿no? Y están cansados. Escenificar un papel de esos. El lenguaje corporal, ahí ya no necesita ni de hablar, solamente a través del lenguaje corporal, no verbal. ¿Se dan cuenta? Entonces, se vale de todo este lenguaje, ¿no? Establecen un nexo fluido entre lo imaginario y lo real, y lo simbólico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa escena se va a plasmar y lógicamente nuestro público, a los que hemos invitado, a quien nos dirigimos, este escenario se les va a quedar grabado, ¿ya? Porque sí, es muy interesante, es una forma muy bonita de poder llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje a grandes grupos. Bien, por ejemplo, también vamos a ver que las tensiones corporales, ¿ya? Defensivas, por ejemplo, existentes son puestas al descubierto, ¿no? Que se traducen en emociones, palabras, cuando el director decide congelar la escena
para detectar los cambios producidos y la toma de conciencia del grupo. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes habrán visto algunas películas en las cuales, por ejemplo, empieza como un cuento, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice, la familia X, ¿no? Se da un apellido, es una familia muy unida y empieza como un cuento, ¿no? Y ahí se ve en el teatrito, se va significando lo que va narrando ahí, ¿no? Y bueno, y ahí empieza ya cada personaje a desempeñar su rol, ¿no? O sea, cada uno empieza a hablar tal o cual cosa, ¿no? El papel que le corresponde, ¿se dan cuenta? Entonces hacen más dinámico y más llevadero este trabajo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el grupo vive una experiencia, ¿ya? Una experiencia dramática, colectiva, y se ve reflejado en escena y ampliando su propia realidad existencial. Bien, también aquí, por ejemplo, al darse cuenta de todo aquello que no habría sido percibido, produciéndose así ¿cómo le digo? Una catarsis grupal, ¿no? O sea, algo relajante, ¿no? Según el mensaje que tú estés brindando. Bien, por ejemplo, también aquí, en la última etapa del proceso sociodramático, aquí es la de los comentarios, ¿ya? O el eco grupal. Se trata del momento para compartir las vivencias ocurridas y la posibilidad de articular dichas vivencias y la realidad objetiva del grupo. Bien, entonces aquí también vamos a visualizar que los actores vuelven al grupo y los espectadores ejecutan un rol activo cumpliendo la función de caja de resonancia de la dramatización, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron el mensaje? En fin, entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí también existen sencillas ayudas visuales y prácticas para usar en los sociodramas, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, en el establecimiento del contexto dramático, por ejemplo, tú te vas a ayudar, ¿no? Por ejemplo, de pinturas, ¿ya? Lápices de colores, marcadores, plumones, que usan para marcar en la piel varias señales de enfermedades. Por ejemplo, si se trata de una varicela o un sarampión, algo que tú quieras llevar el mensaje, te pones unos puntitos con los pulmones. ¿Ves? Ahí en ese mensajito dice, amaneciste con una nueva fila de granito, ¿no? Tipo varicela, parece, ¿no? En el caso de este niño. La mamá está preocupada mirando a su niño, está escenificando, digamos, ¿no? Una enfermedad viral tipo eruptiva, ¿no? Propias de la niñez. Entonces, también tú puedes utilizar también puntitos rojos en la espalda, ¿no? Como tipo sarampión, por ejemplo. Y si son ampollitas, ya tú te las ingenias para poder significar, por ejemplo, lo que es la varicela, por ejemplo, ¿no? También puedes utilizar niños de cartón y otras ayudas parecidas, o puede ser también muñecos, ¿no? O muñecas que te pueden ayudar en esa escenificación. Ahí está, por ejemplo, muñequitos de cartón que te pueden, tú lo puedes cortar, dibujar todo con sus ojitos, todo, y escenificarlo, pues, ¿no? Ayudar como que es tu hijito que está enfermo y están escenificando ese problema. También te puedes ayudar con termómetros simulados, ¿no? O sea, tú puedes hacer un termómetro de cartón también, o tú te las ingenias para poder hacer algo que sea, que cumpla la función de un termómetro. Tú conoces lo que es un termómetro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar? En este caso de utilería, ¿no? De materiales que tú vas a utilizar aquí como un control de temperatura, por ejemplo, ¿no? Pueden ser de cartón también. Aquí, por ejemplo, ahí está, miren, ahí escenificas, por ejemplo, aquí un termómetro marcando una temperatura muy alta, 39, 40 grados, ¿no? Que es peligroso. Entonces, eso ya pues depende, ¿no? Ya. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de un pulso, ¿no? De control de un pulso artificial, por ejemplo, ahí está, miren, tú puedes hacer como tipo una pulserita, ¿no? Algo así. O sea,
Y esto ya se desarrolla la creatividad de las personas, cómo lo van a realizar, de qué manera, para que, o sea más dinámico, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presión arterial, también, o sea, cómo puedes ayudarte de materiales, que tu creatividad tienes que desarrollarla mucho para poder escenificarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en el establecimiento del contexto dramático, ¿no? Es bueno hacer una colección de notas, por ejemplo, de los diferentes sociodramas mientras los vaya desarrollando durante un programa de adiestramiento. Esta colección se puede mantener de curso en curso, ya que se mejoran los sociodramas viejos y se agregan otros nuevos, ¿no? Es como un libreto que vas haciendo, ¿no? Porque esto te va a ayudar como un banco de memoria, o sea, diferentes significaciones que tú puedas realizar, ¿no? Este banco de memoria va a servir para los instructores con experiencia, así como de mina de oro en ideas para nuevos instructores que puedan llegar, ¿no? Entonces, todas estas ideas deben, por supuesto, servir como puntos de partida, ¿ya? También estas pueden ser cambiadas, pueden aumentarse otros puntos, y cada vez que un grupo de estudio la use, pueden ir arreglando, mejorándola. Los sociodramas pueden ser agrupados también, por ejemplo, por cursos. Lógico. Por ejemplo, miren, ustedes qué cursos llevan ahorita, ¿no? Educación para la salud, de repente están llevando comunidad, estudio de la comunidad o salud pública, me parece. Por ejemplo, en el curso de salud pública, cuando hablan de la tuberculosis, ¿no? Ustedes pueden escenificar todo lo que es los tratamientos, por ejemplo, la primera fase de la terapia antituberculosa, la segunda fase, etcétera, ¿no? Y qué medicamentos se usan. Ustedes pueden hacer medicamentos de gomita, de plastilina, etcétera. O sea, escenificar de tal manera que van educando y enseñando en qué consiste el tratamiento, los ayuda muchísimo, ¿ya? Ahora, si es el grupo, por ejemplo, el estudio en la comunidad, si van a hacer, por ejemplo, algo sobre la familia saludable, ¿no? La preparación de alimentos saludables, etcétera. Un sociodrama que hable de los alimentos, algo, ¿no? Entonces, ustedes ya están llevando excelentes temarios. Bien, para cada uno de ellos debe tenerse una lista de objetivos por aprender, actores, quienes lo van a desempeñar, los materiales que vas a utilizar, ¿no? Los materiales de escritorio, las pinturas, las cortinas, las ropas, etcétera, ¿no? Y son las preparaciones necesarias, la forma de presentación que vas a realizar, las preguntas para discutir en grupo y el papel que van a desempeñar los personajes, lógicamente, ¿no? Entonces, esto es más divertido, ¿no? Pero serían, por ejemplo, deben ser divertidos, pero también se deben tomar en serio, porque lógicamente llevan un mensaje que es enseñar, ¿no? Oye, por ejemplo, aquí, cuando se habla de una sesión de títeres, sesiones de títeres, ahí miren, solamente miren sus manitos, observen los muñequitos que tienen en la mano, como que cada uno de esos muñequitos, esos animalitos que están allí, desempeñan un personaje, ¿se dan cuenta? Entonces la persona le da vida a través de la palabra, ¿ya? Lo va explicando, el papel que se han puesto los 5 personajes que están allí, que van a desempeñar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver esto. El títere, por ejemplo, es un vehículo de crecimiento grupal y según el contexto también un recurso muy didáctico, definitivamente. Aquí, por ejemplo, se ofrecen elementos que le den la posibilidad a los niños de abrir canales de comunicación. Eso es bien bonito porque el niño es una persona que tiene mucha creatividad. No sé si ustedes han observado a los niños cuando juegan con sus muñecos, con sus carritos, etcétera, ¿no? Los niños son muy creativos, desempeñan papeles imaginarios, pero muy simpáticos es observar a los niños. Ahí van a ver, por ejemplo,
la personalidad del títere, ¿no? ¿Qué papel le estás dando? Adquiere características del intérprete niño, ¿no? Que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta. Entonces aquí esta actividad teatral permite que el niño pueda expresarse, pueda hablar, mejorar su lenguaje y sobre todo enriquecer su vocabulario. Eso es muy importante. Siempre ustedes, por ejemplo, aquellas que son mamás o aquellos que son papás, es muy bonito que en algún momento que tengan así libre, ustedes le dediquen a sus hijos un tiempo de calidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes hagan así como títeres y signifiquen los personajes, ¿no? O por ejemplo, ya los niños cuentan con muñecos, entonces denle un nombre especial a ese muñeco y qué papel puede desempeñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, los papás, ¿cómo podemos ayudar? Por ejemplo, hacer un sociodrama de un papá, una mamá, ¿no? Que está preocupada porque la habitación del niño está con los muñecos tirados por aquí y por allá. ¿Qué puedo hacer para que mi niño ordene los juguetes una vez que termine? Entonces podemos hacer un sociodrama en el cual papá y mamá se ponen de acuerdo cómo el niño, como jugando, ustedes le enseñan, ¿no? Ahí dentro del sociodrama y recogiendo los juguetes. Por ejemplo, tú puedes crear una cancioncita de tal manera que ese trabajo tedioso que era para el niño sea algo muy curioso y simpático, recoger los objetos, los juguetes del niño que él dejó tirado. Al terminar de jugar, él se va acostumbrando a recoger todo y dejarlo como lo encontró, ¿no? Todo limpio, ordenado. Entonces, esto tiene muchas, eh, digamos, muchos puntos positivos, ¿no? Porque le va a permitir al niño desarrollarse, le va a permitir mejorar su lenguaje, le va a permitir enriquecer su vocabulario, que eso es muy importante, ¿ya? Aquí también su importancia de radicará en el proceso que protagonizará a cada niño, ¿no? Por ejemplo, qué papel le toca desempeñar allí. ¿Mm? Entonces, el establecimiento del contexto dramático, ¿no? El desarrollo de la creatividad es tarea de todo educador. O sea, aquí esto es muy importante, ayudarlo, ¿ya? Ayudarlo dando ideas y para que ellos puedan participar. Ahora, la única manera es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que nuestros alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente inhibidos e inexpresados. ¿Se dan cuenta? O sea, esto va a ayudar a que el niño pueda expresarse mejor. También hay que diferenciar el juego y la improvisación con títeres de la representación con estos mismos, ¿no? O sea, aquí que el niño sepa cómo se prepara un rol, ¿no? Con un títere, o sea, qué papel va a desempeñar ese títere. Bien, ahí, o sea, esta representación lo va a ayudar muchísimo a él a tener más creatividad. Bien, aquí vamos a ver el títere eh, como auxiliar del docente. Miren, por ejemplo, cuando ustedes han estado en el colegio, de repente ahora que están, bueno, ahorita no podemos tanto hablar de esto porque con este problema de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en presencial, ustedes iban a recoger a sus niños de repente a las escuelas o al nido, ¿no? Entonces ustedes, en este punto, el títere como recurso auxiliar del docente, muchas veces el docente se ayudaba de esta técnica para poder enseñar a los niños, llevarle mensajes, ¿no? Desarrollar su imaginación, su creatividad en los niños. Aquí, por ejemplo, los docentes, ¿no? Generalmente utilizan el títere como un medio de comunicación con sus alumnos, ¿no? Entonces vas a ver que de este modo introducen la narración de un cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad continúa, informan sobre novedades en la sala o en el aula. Por ejemplo, un ejemplo es el títere como educador, ¿ya? Aquí, el títere como educador, por ejemplo, a través de la enseñanza de algún contenido a través del títere, por ejemplo.
En la sala de 2 años, por ejemplo, en un grupito de niñitos que de 2 años se presenta un títere con dientes muy grandes, por ejemplo, puede ser, ¿no? A los niños le pueden poner el nombre el dientudo, por ejemplo, un personaje, ¿no? Entonces les enseña a los nenes las normas de higiene, ¿ya? Cómo lavarse los dientes, cómo usar el cepillo, la importancia del cepillado de los dientes. Y eso es muy importante porque el niño, a través de esta escenificación, va a aprender la importancia del cepillado dental, ¿no? Aquí vamos a ver también otro punto. Por ejemplo, en la sala de 5 años se puede presentar un títere policía que enseña a los nenes la educación vial. Ahí, por ejemplo, el títere policía puede enseñar, decirles que nosotros debemos cruzar las calles por las esquinas, por los cruceros peatonales, es decir, esas rayas que están en la pista, etcétera, ¿no? Ahora, respetar las señales del semáforo, las luces, que los niños conozcan en qué luz van a tener que cruzar, en fin. Entonces, todo eso le puede ayudar muchísimo en lo que es educación vial, ¿no? Por ejemplo, en el primero o segundo grado, ya los niñitos, por ejemplo, ya tienen 6 añitos, ¿no? El títere les recita una poesía, ¿no? E induce a los chicos a jugar con rimas a partir de sus nombres. ¿Se dan cuenta? Ya va avanzando más. Ayuda muchísimo en eso. Y bueno, la utilización de títeres para los actos escolares, aquí también para ver, ¿no? La utilización de títeres para realizar conductas en los niños. Se puede representar una obra en la cual se aborde un tema que sea conflictivo para los niños y con el cual se les puede sensibilizar para trabajar luego ese tema puntual. Puede ser, por ejemplo, la violencia, ¿no? O puede ser el bullying en las aulas, la discriminación. ¿Se dan cuenta, chicos, qué cantidad de temas que pueden significarse, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve mucho en las escuelas hoy en día es el bullying. Eso es terrible. Las consecuencias que tiene en la persona que está siendo sometida a ese bullying. Entonces, hablarle lo malo que es, ¿no? Para que los niños no lo hagan. ¿Se dan cuenta? Bien, o sea, son diferentes formas. También puede ser otro punto, representación de conflictos o miedos, ¿no? Que puedan tener. El títere representa a un nene que tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, ¿ya? Que no quiere quedarse sin su mamá en la sala, ¿no? O sea, el niño quiere estar al lado de su mamá nomás, tiene miedo. Esto puede sensibilizar para trabajar luego este tema puntual, ¿no? Por ejemplo, también a través cómo vencer los miedos. O sea, aquí se puede trabajar en eso, ¿no? Superar esos conflictos. ¿Por qué ocurren esos miedos? Investigar de qué se trata. ¿Por qué tienes miedo, no? Cuando se apaga la luz, como intermediario para la presentación de técnicas, juegos de expresión corporal, etcétera. O sea, ayuda muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, también el títere, perdón, como herramienta de trabajo del niño. Los niños son muy felices creando. Los niños desarrollan mucho su creatividad a través de los dibujos. Por eso en las primeras etapas, ¿no? De jardín, de esa etapa, los niños aprenden a usar mucho las tijeras, los colores, los crayoles, las acuarelas, pinturas. ¿Por qué? Porque a través de estos útiles ellos van a desarrollar su creatividad, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el niño debe ser el protagonista en este títere como herramienta de trabajo del niño, imaginando, por ejemplo, sus propios personajes, ¿no? Él puede fabricar sus muñecos, creando diálogos, manipulando sus títeres, improvisando sus argumentos. El mundo individual del niño sufre con el títere una transformación de sus poderes imaginativos y corporiza su ensueño poético en realidad tangible. Bien, el trabajo con títeres debe dar al niño material poético, imaginativo, y así este mismo material será acrecentado con todo lo que posea dentro de sí para integrarlo, ¿no? Luego en su mundo real, para que lo pueda interrelacionarse. ¿Ya? O sea, aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir al niño manifestar sus entusiasmos, sus ideas, su creatividad, ¿no? Entonces, les va a ayudar a desarrollarse mejor. Y eso es muy positivo.
El rol del docente aquí, por ejemplo. Como docentes tenemos que actuar como observadores primero. ¿Qué van haciendo los niños? ¿Qué van desempeñando? ¿Qué papel les gusta? Viendo esto, ¿no? Y asistente de los alumnos en cualquier propuesta de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el docente eh, procurará que al comenzar la actividad tengan los chicos organizados todos sus materiales de trabajo, crearemos un espacio para que las ideas de los niños se desarrollen, cómo se va a hacer la elaboración de ese material, de los títeres, dejaremos que cada uno elija y crea su personaje, ¿no? O sea, que él ha escogido. Entonces, tomando idea de lo que hacen otros niños, recreando y potenciando su actividad. Eso favorece muchísimo, ¿no? Entonces aquí, no hay que dejar de lado a ningún niño, cada uno ensayará su papel de una manera espontánea, respetar sus afinidades de los niños y además entre los nenes para la formación de sus grupos, que para que interactúen con sus títeres, ¿ya? No podemos poner juicios en la interacción de sus trabajos, estas criaturas, porque es su creatividad de ellos. El docente debe controlar al grupo, dominar las técnicas, participar en la actuación junto con los niños. Ya, entonces, el profesor, el docente debe llevar un guión, ¿no? Será el encargado de hablar, de repente de narrar, etcétera, 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 ¿no? Ya, entonces, otro punto, por ejemplo, el adulto, por ejemplo, aquí a nivel de la parte inicial, ¿no? Los niñitos cuando están ahí en inicial, es bien bonito porque a través de todas esas ayudas que tiene el docente, el niño desarrolla su creatividad. ¿Cómo se fabrica, no? El títere, ¿cómo se hace ese títere, no? Por ejemplo, ahí el títere de guante o guiñol, ¿no? El títere allí, por ejemplo, cómo se trabaja, ¿no? Aquí a través de esto el niño afirma el yo, se vincula con otros en círculo cada vez más amplio de relaciones, es para crear y recrear el mundo de sus propios términos, intercambiar informaciones y conocimientos, ¿no? Aprender a acatar órdenes, respetar y establecer consignas en el trabajo. Eso va a enseñarle al niño, ¿no? Tomar contacto con el mundo de la ficción, jugar con el lenguaje, ¿ve? Vivir las emociones de los personajes que le toca desempeñar, ¿no? Bien, por ejemplo, el títere, a ver, ahí están viendo ustedes, ese de aquí son los típicos. Títere de guante o guiñón, ¿ven? Ahí están viendo ustedes, mire el escenario, ahí está, mire como un teatrito, ¿no? Para escenificar. Y aquí están los títeres que ustedes pueden desarrollar la creatividad, ¿no? Y cómo se manipula el títere también, ¿no? Cómo se le coloca, cómo lo realizas tú, ¿no? Por ejemplo, un muñeco de trapo, le pones la cabeza de papel, le pones sus ojos, la nariz, la boca, cómo lo vas a manipular, cómo va a ver sus deditos, sus brazos, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se prepara, ¿no? La manipulación del títere, ¿ya? Entonces aquí también lo puedes hacer con medias, ¿ya? Porque al final esto es lo que va a ayudar a los niños a poder desarrollar su creatividad, ¿ya? O sea, también cómo es la manipulación, ¿no? Del niño, perdón, del títere, ¿ya? O sea, aquí estos títeres de guante o guiñol son muy prácticos de hacer, ¿ya? Se calzan sobre la mano como un verdadero guante, las números son de tamaño pequeño, tienen cabeza, manos y una funda, de ahí su nombre, muñeco de guante o funda. Hay otros también como marionetas que se ayudan con hilos para darle movimiento a las manos, a los pies, ¿no? Entonces, títere de varilla, hay un sinnúmero de modelos e ideas para poderlos hacer, ¿no? Bien, por ejemplo, el empleo de la voz, cómo lo vas a, a mover, lo vas a manipular al títere, ¿no? La manipulación del títere, por ejemplo, hay que tener en cuenta es el manejo básico del muñeco. Utilizar, por ejemplo, el dedo índice para la cabeza, el pulgar para los brazos y el dedo restante se lo ven sobre la palma
Esta posición de manejo es utilizar el meñique y el pulgar para los brazos y el resto de los dedos para la cabeza, ¿se dan cuenta? Entonces ya le das movimiento y tú puedes darle voz, palabras, ¿no? Entonces aquí entramos o salimos de escena siempre por los costados, tratando de no superponer los movimientos con otros títeres que se encuentran en escena, ¿ya? Cada uno tiene su momento de escenificar, ¿no? Cada niño o cada personaje. La posición menos cansadora para sostener el títere es la que mantiene el brazo en forma vertical, pero también todo dependerá del espacio físico que tú tengas donde vas a hacer tu teatrito, tu escenario, ¿ya? Entonces, el tema, ¿no? Que tú la voz, el tono de voz que le vas a brindar, de repente, pues, si es un personaje adulto, si es un niño, o sea, qué tipo de voz le vas a poner, ¿no? También es muy importante al hablar, el personaje debe gesticular, en tanto el resto permanece inmóvil, salvo que la obra dirija lo contrario. Evalúe los movimientos en el espejo para poder corregir sus errores, o sea, primero en la práctica, ¿no? Primero hay que practicar lo que vas a realizar en el escenario, ¿no? La voz es muy importante para dar vida al muñeco. El tono de voz tiene que ser alto, pero no debemos gritar, ¿ya? Ya que esto deformará nuestra voz y le restará claridad. La voz también acompaña los movimientos del títere y todos los ademanes que ayuden en esto para lograr mejor énfasis, ¿no? Y lograr una unicidad en los recursos. Adecuar la voz al personaje que tú o que el niño va a representar, ¿no? Darle una voz propia a cada títere, ¿ya? Bien, por ejemplo, lograr hacer ejercicios preparatorios para lograr un tono de voz adecuado, inspirar profundamente, guardar todo el aire, puede expirar lentamente hasta vaciar los pulmones y nuevamente levantar la voz y así, ¿no? Escucharse, articular, separando correctamente las palabras, es conveniente grabar nuestra voz para luego escuchar y tomar conciencia de nuestras modulaciones. Bien. El color de la vestimenta también es muy importante porque eso va a darle vida a la escenificación. Bueno, por ejemplo, los trajes deben ser coloridos, colores alegres, fuertes, ¿no? Aquí, por ejemplo, también los niños juegan mucho con el color, el uso correcto del mismo es un descubrimiento personal que se va dando gradualmente. Los niños establecen sus primeras relaciones de los colores y objetos sobre la base de la significación emocional que los respectivos objetos tienen para ellos. Entonces, el color y el objeto que van a utilizar, ¿no? Bien. Entonces, aquí también vamos a ver que el guiñol, ¿no? Aquí el guiñol es el pequeño teatro, por ejemplo, donde realizaremos la representación, puede utilizar un mueble viejo o confeccionarlo con una caja de cartón, por ejemplo, prensado o madera. Veamos qué función cumple cada una de estas partes, por ejemplo, la boca del escenario, el escenario, la iluminación también, el telón de fondo, el desplazamiento de los muñecos, ¿no? Vamos a ver también las tendencias escenográficas, aquí la iluminación, ¿no? Aquí es muy importante, el decorado debe permitir el libre desplazamiento de los muñecos o actores, ¿ya? No olviden también que tan importante como los títeres es el decorado del ambiente, o sea, del teatro donde se va a desarrollar esta escenificación. Y bien, las tendencias, por ejemplo, escenográficas, el clásico telón de fondo pintado, un telón gris, pantalla o telón curvo, ¿no? Que con iluminación directa da la sensación de profundidad. Ya es mucha creatividad, ¿no? Se debe evitar los detalles, ¿no? Por ejemplo, siempre serán en éxito en la pintura de un decorado, la sencillez, ¿no? Una cortinita que pueda correrse para cuando salgan los personajes. Entonces, todo eso va a ayudar muchísimo a que sea más realista, ¿no? Un teatrillo de utilidad para el aula, ¿no? Aquí, por ejemplo, el escenario, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver aquí en el escenario,
atar 4 palos, por ejemplo, gruesos, o 4 sillas pueden ser, que existan una sábana vieja entre los 2 palos frontales y sujetarla a la altura de quien maneja los títeres. Entonces esto, sujetan otra sábana de atrás a mayor altura para que actúe como un fondo, ¿no? Quien maneja los muñecos se sitúa en el medio de ambas sábanas y crean un paisaje de fondo. Entonces eso asegúrese que sea sencillo y el público no podrá ver con claridad a veces la actuación de los muñecos. Por eso hay que adaptarlo bonito de tal manera que no se tape a los personajes, ¿ya? Entonces, de otra manera de hacer lo mismo es utilizar la puerta del aula, también puede ayudar mucho, extender una sábana. Es decir, aquí en esto del teatro es desarrollar la creatividad, ¿ya? Aquí hablando de niños, en el caso de un niño, ¿no? Depende el grupo y a quién nos estamos dirigiendo, ¿ya? Esto es muy importante porque va a ayudar muchísimo en que ellos puedan desempeñar un rol determinado o la creatividad que ellos tengan, ¿no? Que les va a ayudar muchísimo, en el caso hablando de los niños, a mejorar su lenguaje, a que ellos aprendan a conocer más las palabras y a utilizarlas correctamente. Entonces, esto de los títeres ayuda muchísimo en todo lo que es en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uy, chicos, hay infinidad de ideas y temas que tú puedes tomar, ¿no? Para poder llevar un mensaje. Pero ahora en el caso de ustedes, digamos, ¿no? Que vayan a una comunidad, preparan un personaje o un rol que van a desempeñar de acuerdo a lo que ustedes han visto en esa comunidad. Si tratan de desarrollar, por ejemplo, o de resolver un problema que esté presentando la comunidad. Esto es muy interesante porque es una forma de que el público invitado, que es de la comunidad, entonces ellos sepan cómo se puede resolver algo que se esté presentando allí. Habíamos dicho, por ejemplo, un problema de consumo de drogas, ¿no? En el caso de jóvenes adolescentes. ¿Qué puede hacer la comunidad para ayudar? Se puede significar algo así, ¿no? De tal manera que ellos les das ideas para poderla plasmarla. Y cómo ayudar a los padres también, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos caigan en el consumo de sustancias ilegales? Bien, es decir, la temática es muy amplia. La creatividad es maravillosa porque se desarrolla a través de estas ideas. Entonces, se puede hablar de todo, jóvenes. Ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren significar, ¿no? Como les decía, de una enfermedad determinada, por ejemplo, ahorita con el problema que tenemos del COVID-19, pueden hacer un teatro, pero con respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, hablan de los síntomas y ponen ahí, significan a uno de los muñequitos con los síntomas del COVID y cómo la mamá o el papá que lo está cuidando a esa persona, cómo puede actuar. Ahora, cómo evitar que las otras personas de la familia se enfermen, ¿no? Las medidas. O sea, de esa forma estamos educando, significando una realidad que vivimos y estamos enseñando a que las personas sepan cuidarse, ¿ven? Entonces, es un sinnúmero de papeles y roles que se puede desempeñar a través de la ayuda de estos instrumentos de trabajo. Es muy bonito, es el campo muy amplio sobre esto y la forma como tú puedes enseñar a los niños, a las personas acerca de esto, ¿no? Bien. A ver. Bien, chicos. Yo quisiera ver qué dice Molina Medina acerca de los títeres. Yo le pregunto a la señorita Molina Medina, Dayana, a ver qué idea tiene ella o qué tema elegiría para poder realizar un sociodrama o una sesión de títeres. A ver. A ver, qué ideas? A ver, ¿qué dice Molina, la señorita Medina Molina? Sí, sería algo como sobre el cuidado
¿Ya? Realizar sobre el dengue. Claro, muy bien, Molina. ¿Qué le dirías? A ver, por ejemplo, a través de tus muñequitos. ¿Qué les diría? Dime nomás con palabras, porque lógicamente ahorita no lo tienen ustedes, muñequitos. Como que dramatizaría un caso de cómo se transmite el contagio Ya, y sobre las acciones que debemos realizar para protegernos del dengue. claro, muy bien. ¿Te das cuenta? O sea, miren, la creatividad, la idea es grandiosa, ¿no? En el caso de ustedes como educadores, por ejemplo, si los invitan a un colegio donde hay adolescentes, ¿no? ¿No, Molina? A ver, qué, por ejemplo, Luz Clarita, Inca. Gracias, señorita Molina. Luz Clarita, a ver, ¿qué tema tú elegirías para educar a jóvenes adolescentes en una escuela secundaria? Luz Clarita. Ah, también Yadira, está bien, claro. La anemia, sí. Veo que Clarita no está participando. A ver, Hayo. Ahí está, Bedesú, a ver, Bedesú, dime. Yayeli. Oh, claro, también es un tema interesante, Huarcaya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es un tema, desgraciadamente, que se está viendo muchísimo, ¿no? El maltrato a los niños. Ya. A ver, Richard, ¿dónde estás? Atoxa, Sí, profesora. ya. ¿Tú sobre qué les hablarías a los adolescentes? Pues sobre el embarazo a temprana edad. Ah, puede ser un tema interesante, ¿no? ¿Qué La, riesgos trae? ¿Qué más le dirías tú? A ver. la drogadicción, el alcoholismo. Ya. Hay muchos temas en realidad y todos son interesantes. A ver, por ejemplo, bueno, más que todo creo yo que la prevención, ¿no? Para que ellos Exacto, no caigan en esto, ¿no es cierto? No terminen con estos problemas. Lógicamente claro, que aquí lo que queremos es la prevención, evitar que nuestras niñas se embaracen muy pequeñas, ¿no? Entonces, los peligros que trae consigo el que se embarace niñas, ¿no? Entonces, sí. sí, eso sería un tema muy interesante, ¿no? Ya, entonces, es un tema, sí, que hoy día realmente preocupa a muchísimos padres de familia, porque el aumento de estos casos va en crecimiento, ¿no? Entonces, debemos educar, conversar con nuestras hijas acerca de todo esto en cuanto a lo que es la educación sexual, para que tus hijos tengan confianza contigo, ¿no? Ah, mira, la señorita Quichua dice sobre vocación profesional también, muy bueno, estimularlos para que ellos elijan una carrera, para que ellos puedan estudiar y lógicamente una joven o un joven que estudie es una persona que está creciendo profesionalmente, que se está educando y que ya lógicamente sus horizontes son otros, ¿verdad? Entonces, educar también en el aspecto de prevención de embarazos, que mejor todo lo que son las relaciones sexuales, dejarlas para después. Primero hay que formarse como persona, desarrollarse como profesionales, estudiar, forjarse un futuro, ¿no? Porque cuando uno es muy pequeña, no sabe cómo criar un niño. Claro, sobre las ETS, por ejemplo, muy bien. Entonces, ven, hay sin número, una gran cantidad de temas que tú puedes abordar y poder explicar y pueden significar. Y que por hecho va a llevar un excelente mensaje a las personas a las cuales nosotros queremos educar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que recordemos esto, ¿ya, chicos? A ver, Tatiana, ¿estás allí, Tatiana? Tatiana Toledo. Tatiana. Ya, Tatiana. ¿Tú qué temas propondrías tú
poder brindar a través de un sociodrama o una sesión de títeres? Mi sobre la adolescencia. ¿Qué hablarías de la adolescencia? Cuéntame, a ver. Mi saber también la adolescencia para poder prevenir así las enfermedades, aconsejar a los adolescentes sobre la sexualidad y todo eso. Ya, bien. Tatiana, disculpa que cambie esto. ¿Sabes qué? Tú me enviaste tus tareas desde del mes 2, del mes 1, mes 2. Te comunico que esas tareas ya pasaron, ya todo está evaluado. El mes primero, el número 1 y el número 2 ya está evaluado. Ahorita estamos en el mes número 3. Entonces solamente tu tarea de la 9, de la 10, la 11, que es ahora la que estamos dejando en la plataforma, esas son las que me deben enviar, ¿ya? ¿Ok? Por favor, y estudien, porque la semana 12 viene una evaluación de las 4 semanas, ¿ya? No falten. Esto es importante porque ustedes tienen que traten, chicos, de pasar. Veo que no le están tomando el interés. Y realmente estos temas son muy bonitos porque esto les va a ayudar a ustedes en el campo de acción de la actividad en salud pública, en los centros de salud, en las comunidades. Estos son instrumentos que le van a ayudar muchísimo a ustedes. Tómenle más, pónganle más deseo de hacer bien las cosas. Tienen una tarea para desarrollar ahorita en la plataforma. No estoy dejando examen, porque el examen ya viene la próxima semana, que es de las 4 semanas, ¿ya? O sea, desde la 9, la 10, la 11, la 12, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a desarrollar un examen, ¿ya, chicos? ¿Me entendieron, por favor? A ver, si tienen alguna preguntita que hacer. Sí, dime. La otra semana el examen de los 4 meses, ¿verdad? Ah, sí, de las 4 semanas, así es. Va a dejar práctica. Sí, así es. Les estoy dejando esos. Sí, espérate, creo que veo un chat acá. Ya, muy bien. Han participado acá las chiquitas, jovencitas. El maltrato, salida para los niños con anemia. Ya, ok. 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 Después, un ratito, a ver. Guerra Uribe, ¿no? Un ratito. Ok. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Ya. Entonces, un ratito voy a pasar lista. Antonio Hernández llegó. Antonio, ¿estás? No está. Ya. Antonio no mandó tarea, no ha dado el examen, no sé qué ha pasado. Ábalos Núñez Mayra, ¿estás? Ábalos. Ábalos. Ya, no está. Está, Chacalías León Yasuri, Carmen. Está Presente, Miss. Chacalías León, a ver. Chacalías, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no mandas tus trabajos y no entras a los exámenes? ¿Qué pasa? Profesora, pero ¿Tú qué? yo le mandé mis tareas, profesora. ¿Así? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Qué tarea? Lo que me falta es la última de la sesión 10. Señorita, ¿y te enteraste que ya venció el plazo? La 9 yo no he visto tarea tuya. No diste el examen en la 9. Diste un examen en la 10, sí, pero es lo único nota que tengo en este mes. Ponte las pilas, hijita. Ya me voy a fijarme en eso porque qué raro, porque yo he dado. O sea, yo estoy mintiendo, yo estoy viendo todo, hijita. Yo veo todos los días yo mis tareas, revisando mis trabajitos. Miss, disculpe, no estoy diciendo que usted esté mintiendo, Miss, disculpe. Muy bien, señorita, queda disculpada. ¿Ya? Ok. Ya, Miss. Ya. Bien. Entonces, jovencitos, pónganse las pilas, pues, chiquillos. Ahí está Chipana. Chipana, ¿estás? Señorita Chipana. Juliana, ¿estás?
¿Qué le pasó a Chipán? Hay problemas seguro con el internet. Está Monje López. Monje. Gracie. Ella tampoco no ha mandado nada de tareas. Quispe Canales. Sandra. Quispe. No sé qué ha pasado con Sandra. Bueno, ella no entra a internet. Bueno. Ramírez Quispe Rosa. ¿Estás? Rosa. Ya. Tampoco. Está Yarasca Meneses Lady. Lady. No está. Ya. Y Ramos Echegaray, ¿estás? Ramos. Tampoco. No sé qué ha pasado. Pero no. Ya, entonces, Miss, disculpe. Sí. Muy buenas tardes. Hola. Alcahuamán, Miss. Alcahuamán. Sí, ya te puse, sí. Ayauca, Verónica. Los que no he llamado son los que no los he visto, señorita. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Sí, yo los vi ya. Bien jovencitos, miren. Disculpe, Hagamos una cosa. Huarcaya. Huarcaya Guerra. Si no te he llamado es porque ya te vi. Claro, ya estás en mi lista. ¿Ya? O sea, cuando yo llamo al final es porque aquellos jóvenes que no los vi ingresar, entonces yo los anoto. O sea, al final llamo y verifico si están o no, ¿ya? Entonces, los demás, si no los he llamado es porque ya están en mi listita. Solamente he llamado los que no estaban. ¿Ok? Ya, chicos. Yo les pediría que en ese trabajito que le estoy dejando ahorita, elaboren un títere. Y me mandan la foto nada más, ahí en su Word. ¿Ya? Me elaboran un muñequito, un guante, infinidad de ideas. Me lo ponen ahí y eso les va a ayudar a ustedes en puntaje. ¿Ya, chicos? Sí, Chacarías, escúchenme, para todos en general, aquellos que no han mandado tareas de la 9, de la 10 y la 11, o sea, no, la 11 recién va a estar, la 9 y la 10, yo voy a abrirlo, pero más o menos el día sábado, ¿ya? Pero vayan haciendo su tarea la última, la 11, ¿ok? Y yo abro las 9, las 10, cosa que cuando llegamos a la semana 12 ya están invictos toditos por sus tareas, ¿ya? Y ahorita en la número 11, ustedes van a fabricar un títere, ¿ya? Voy a ponerlo bien acá, actividad 11, ¿ya? Fabricar un títere. Puede ser de cartón, lo que sea, ¿ya? ¿Ya, chicos? Y me mandan su foto, ¿ok? Pero de que ustedes lo han fabricado, ¿ah? Lógico. De evidencia que ustedes lo fabricaron, ¿ya? Bien, chicos. Nos estamos despidiendo porque ya se tienen que ir a su otra clasecita. Cuídense mucho, ¿ya? Estamos en contacto. Ya, joven, estudien. Cuídense, Miss. Cuídense también, jovencitos, ¿ya? Bye, bye. Y estudien, pues, chicos. Póngale punche. Cuídense. Ya, cuídense.